Ciencia de Materiales, actividad de monitoría número 2, dictada por el profesor Fabio Arturo Rojas y MED 1410. Presentado por Daniela Bustamante Duarte, Mateo Castiblancos, Natalia Suescun, Astrid Carolina y mi persona John Solano. Bueno, entonces con el fin de abordar el ejercicio se divide en el siguiente contenido. El primero es el problema a resolver. El segundo, los pasos. El tercero, la resolución. Y por cuarto, la bibliografía. Bueno, el problema a resolver en la siguiente actividad de monitoría es el siguiente. La concentración de carbono en la superficie de un engranaje de acero 1018 es de 0,18 en porcentaje peso a 1000 grados centígrados. Determina el flujo de átomos de carbono desde la superficie a un plano de 25 micras por debajo de la superficie, donde la concentración de carbono no sea afectada por la concentración de superficie. Bueno, entonces con el fin de abordarlo tenemos los siguientes pasos. El primero es identificar y obtener los datos importantes para la resolución del problema. El segundo, presentar las ecuaciones y nomenclatura que serán empleados a lo largo de la presentación. Por tercero, será calcular el número de átomos en cada elemento y el porcentaje de carbono. Cuarto, tenemos que calcular la concentración de átomos de carbono en la superficie y bajo de esto. Quinto, hallar la difusividad, esto lo llamamos en la tabla 2, y así calcular el flujo de difusión. Y sexto, dar respuesta al ejercicio y hacer el mismo planteamiento para 15 micras y finalmente concluir. Debemos identificar. Primero identificamos que el acero está conformado principalmente por hierro. Se pide determinar el flujo de átomos de carbono desde la superficie a un plano de 25 micras. Se asume que el peso total es de 100 gramos. El acero del enunciado es 1018 y su estructura cristalina es FCC. Los datos que obtenemos son los siguientes. La concentración del carbono en la superficie de un engranaje es de 0,8% del peso, lo que corresponde a 0,8 gramos. La concentración de hierro es entonces del 99,2% del peso, lo que corresponde a 99,2 gramos. Los datos recolectados se muestran en la siguiente tabla. Bueno, entonces ahora tenemos las ecuaciones y nomenclatura. Estas serán las ecuaciones que se emplearán a lo largo de toda la presentación y al lado tenemos la nomenclatura que corresponde a los índices que vamos a usar. Entonces, estas ecuaciones fueron obtenidas del texto guía. Bueno, en esta diapositiva vamos a empezar a desarrollar el ejercicio como tal. Lo primero que vamos a hacer es calcular los átomos de carbono y hierro. Primero que todo, pues debemos tener en cuenta el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23 átomos. El peso del carbón son 0,8 gramos, la masa atómica del carbón son 12,01 gramos, el peso del carbón son 99,2 gramos y la masa atómica del hierro son 55,85 gramos. La fórmula pues es N, que es el número de átomos del elemento, es igual al peso del carbón sobre la masa atómica del hierro por el número de Avogadro. Entonces los números de átomos de carbono serían 4 por 10 a la 22 átomos y los del hierro sería 1,07 por 10 a la 24 átomos. Ya después con estos dos valores procedemos a calcular el porcentaje, el cual pues la ecuación es el porcentaje de átomos de carbono es igual a el número de átomos de carbono sobre el número de átomos de carbono más el número de átomos de hierro por 100, el cual nos da pues 3,6%, que con este valor pues en el siguiente diapositiva vamos a calcular el volumen. Para calcular la constante de red vamos a utilizar el radio atómico, que es 0,124 nanómetros, con ayuda de la tabla número 1 del texto guía. La ecuación de la constante de red es 4 por el radio sobre raíz de 2, y eso nos daría 3,351 nanómetros. Y ya en la siguiente diapositiva calculamos el volumen. Lo
primero que se hizo para poder calcular el volumen fue tomar el valor calculado en la diapositiva anterior de la constante de red y pasarlo al sistema internacional de nanómetros a metros. Seguidamente se calcula el volumen de la celda unitaria. Como tenemos el caso de una estructura cristalina tipo FCC y todos los lados tienen el mismo valor, entonces simplemente podemos calcular el valor elevando la constante de red al cubo. Se obtuvo como resultado un valor de 4,32 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Bueno, seguidamente se calcula el número de átomos presentes por cada unidad de volumen. Entonces, ya sabemos que una estructura FCC tiene 4 átomos por cada celda unitaria, entonces dividimos este valor en el volumen que fue calculado en el paso inmediatamente anterior, encontrando que por cada metro cúbico se encuentran 9,25 por 10 a la 28 átomos. Ya con estos valores podemos seguir y calcular los niveles de concentración. Bueno, entonces retomando datos que hemos calculado anteriormente, sabemos que el porcentaje de átomos es de 0,036 y que el número de átomos por metro cúbico es de 9,25 por 10 a la 28. Teniendo estos datos podemos calcular la concentración de átomos tanto en la superficie como bajo esta misma. Entonces, iniciando por la concentración en la superficie, lo que hicimos fue multiplicar el porcentaje de átomos de carbono por el número de átomos presentes por un metro cúbico, obteniendo un resultado de 3,33 por 10 a la 27 átomos sobre metro cúbico. Seguidamente optamos por calcular la concentración de átomos bajo la superficie, teniendo como referencia la distancia de 25 micras que es dada en el enunciado, donde se establece que a partir de este punto no hay afectación en la concentración de átomos. Y debido a esto, nosotros podemos llegar a deducir que como tenemos una 0,1018, la concentración de átomos en este punto ya sería de 0,18%. Entonces aplicamos la misma ecuación que para la concentración en la superficie y se obtuvo un resultado de 1,66 por 10 a la 26 átomos sobre metro cúbico. Bueno, una vez conocida la concentración de átomos en la superficie y bajo la superficie, se puede calcular primero el gradiente de concentraciones, el cual nos va a dar igual a menos 3,16 por 10 a la 27 átomos sobre metros cúbicos. Y con esta información ya podemos utilizar la primera ley de Fick, que nos relaciona el flujo y la concentración de gradiente en condiciones estables. J es el flujo de difusión, D es la difusividad de soluto de átomos en un solvente, y de C sobre X es la concentración de gradiente sobre la distancia entre los planos. Bueno, es importante aclarar que el gradiente de concentración es un número negativo, ya que se expresa como C2 menos C1, donde C2 es menor a C1. El signo negativo de la ecuación nos va a asegurar que J, o sea, el flujo, nos dé un número positivo. También es importante tener claro que D es una constante que depende de la temperatura, como lo podemos ver en esta gráfica, en esta tabla, perdón. Y si es de interés aumentar la difusión, pues se va a utilizar una temperatura más alta, mientras que si el objetivo es limitar la difusión, va a ser necesario mantener la temperatura lo más bajo posible. Continuando con el ejercicio, vamos a encontrar D, el cual va a ser igual a 3 por 10 a la menos 11 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, entonces con los datos obtenidos anteriormente y con los valores calculados, tenemos que dx corresponde a 25 micras, d a 3 por 10 a la menos 11 por metro cuadrado sobre segundo, y dc equivale a menos 3,16 por 10 a la 27 átomos sobre metro cúbico. Ahora, la fórmula que será empleada es la siguiente y lo que haremos es reemplazar estos valores en esta para así hallar el flujo de átomos de carbono. Entonces, tenemos que el flujo de átomos de carbón entre dos planos en el engranaje es de 3,8 por 10 a la 21 átomos sobre metro cuadrado por segundo. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de 25 micros fueran 15? Bueno, entonces, como se logra apreciar en la gráfica, la tendencia a la que corresponde es cuadrática e indica que a mayor distancia entre los planos existe un menor flujo de átomos de carbono. Y para 15 micras, entonces tenemos el valor de 6,32 por 10 a la 21 átomos sobre metro cuadrado por segundo.
Y pues esta fue la bibliografía empleada a lo largo de la presentación.